Bien, hoy retomamos esta serie que estamos haciendo en el Sermón del Monte. Y recuerden que en estos últimos meses, en estos últimos domingos, hemos estado hablando o viendo lo que significa la oración del Señor. Y dentro de un tema más amplio como es la oración. Y leyendo esta petición uno podría decir, pero ¿qué necesidad hay de esta petición? Bueno, yo lo quiero ilustrar con una historia y no con la historia con la que iniciamos, pero del mismo personaje. Un rey del cual se dice en la Biblia que es conforme al corazón de Dios. Un rey que cometió un día un pequeño acto de desobediencia. El pequeño acto de desobediencia que este rey cometió, David, fue no ir a la guerra. Y uno podría decir, bueno, ¿qué más da ir o no ir a la guerra? Si finalmente ya él tenía un ejército poderoso que podía vencer a cualquier enemigo, ¿por qué tenía él que ir a la guerra? Bueno, esa era la obligación de los reyes, ir a la guerra con el pueblo. Él no lo hizo. ¿Qué pasó en ese pequeño, entre comillas, descuido de David? Fue tentado a cometer adulterio. Fue tentado a matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Murió el bebé que nació de ese adulterio. Uno de sus hijos adulteraría con su hermana, del ejemplo de su papá. Y uno de sus hijos moriría por una rebelión en el reino. Y uno podría decir, ¿y era para tanto? Sí. Ceder ante la tentación puede tener consecuencias insospechadas, más de las que uno se imagina. Y tenemos ese caso de David como un buen ejemplo de todo lo que puede pasar por un pequeño descuido. Por un pequeño descuido. Mis hermanos, el problema más grande no es que este sea el caso únicamente de David. Todos los creyentes somos propensos a ser tentados en cualquier momento y por cualquier motivo. Ciertamente, la tentación supera nuestra capacidad de estar alerta. Necesitamos un poder mayor que el de nosotros para poder estar alerta de la tentación y para cuando sea inevitable, cuando estemos inevitablemente en la tentación, poder salir de ella. Y gracias al Señor, ese poder está disponible para nosotros. Porque es el poder de Dios. El Señor es el único capaz de librarnos de caminos resbaladizos y es el único capaz de ponernos en un fundamento firme. No hay otro que lo pueda hacer. Nuestro sermón, nuestra enseñanza se va a titular Señor, líbranos de la tentación, y va a tener 3 puntos. El primero, nuestra tendencia a ser tentados. El segundo, el beneficio de la tentación, por raro que suene. Y tercero, el Señor nos libra de la tentación. Lo primero, nuestra tendencia a ser tentados. En esta petición nos pone frente a una realidad. La realidad de la tentación en nuestras vidas. Recuerden que el Señor Jesús está enseñando a orar a sus discípulos. Está enseñando a orar a aquellos que pertenecen al reino. Y a aquellos que pertenecen al reino, Él les está diciendo, oren para que sean librados de la tentación. Para que no caigan en las manos del maligno. ¿Cómo así? ¿No estoy en el reino de Dios? ¿No debería estar seguro? Bueno, sí y no. Por una parte, nosotros ya hemos sido recibidos por medio de la obra del Espíritu Santo, por la fe en el Señor Jesucristo, como creyentes. Pero vivimos aún en un mundo caído, compuesto, un mundo que está formado de personas caídas,
en oposición contra Dios, que están en rebelión contra Él y que han creado culturas y sociedades. Esas mismas personas han creado una cultura y una sociedad que se opone a Dios. Estamos en un mundo en oposición contra Dios. Un mundo que es un sistema caído en oposición al Señor. Lo segundo es que tenemos el problema del pecado dentro de nosotros. Aunque somos creyentes, aunque estamos en el reino del Señor, sin embargo, en nosotros todavía quedan restos de pecado. Todavía quedan residuos de pecado. Y si no, miren a David. Esa es la realidad del creyente. Hermanos, el mundo es como un gran queso. Y adivinen quiénes somos los ratones. Esa es la realidad. Ahora, en este momento podemos estar pensando, bueno, pero si el Señor ya me rescató, no debería ser para tanto para mí como creyente. Sí, el Señor a usted le dio un nuevo corazón. El Señor le dio una nueva inclinación y un nuevo deseo hacia la obediencia. Y tras de eso el Espíritu está en nosotros ayudándonos a progresar. Pero, aunque todo eso es cierto, hay residuos en nosotros. La Escritura es clara, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el deseo del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Gálatas 5, verso 17. Esa es la realidad en nuestras vidas. Entonces tenemos tres enemigos: Satanás, la carne, entendiendo carne como la naturaleza pecaminosa que queda en nosotros, y el mundo, como ese sistema que se opone a Dios. Tenemos a Satanás entonces como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos al mundo que ofrece aquellas cosas que a la carne todavía le gustan. Estos tres enemigos juntos crean una gran cantidad de situaciones que nos dejan expuestos. Estos tres enemigos juntos crean lo que se llama una tormenta perfecta. Y lo peor del caso es que nosotros no somos inocentes en esto. A veces nosotros mismos nos exponemos al peligro, sabiendo que hay peligro. Hermanos, esto es importante porque nos protege de tres extremos peligrosos. Uno, pensar que toda tentación es culpa del diablo y que yo no tengo nada que ver. Esa es muy común. El diablo tiene la culpa. No, el diablo tiene la culpa y nosotros tenemos la culpa. La segunda, creer que en nuestra vida cotidiana jamás nos va a pasar algo malo. No, la realidad es que este mundo es un campo minado, donde en cualquier momento podemos pisar y la bomba estalla. Lo tercero es caer en pensar que nosotros somos el único problema. Y entonces perdemos de vista que hay un mundo que tienta y que hay un enemigo que también ataca. Los tres extremos son igualmente peligrosos, porque la realidad es que estos tres enemigos actúan juntos para tentarnos. Mis hermanos, la Biblia lo ilustra. Hemos leído ya hemos hablado de dos ejemplos. David con el censo, David en la situación con Betsabé. Abraham dudó de creer en el pacto de Dios y entonces fue con una concubina, con Agar, a tener un hijo por fuera del matrimonio, porque él quería hacer cumplir la promesa a la fuerza. Sansón cayó en la tentación de buscar mujeres por fuera del pueblo de Dios. Josías fue presuntuoso y fue a buscarle pelea al faraón Necao cuando no tenía necesidad. Cuando el mismo faraón le dijo: yo no tengo pelea contigo, yo no tengo guerra contigo, él de presuntuoso fue y lo hizo. Esa es la realidad de cuánto podemos caer los creyentes. Nadie puede creerse
lo bastante fuerte como para no caer. Nadie puede creerse. Podemos caer. Esa es la realidad. Y aquel en quien el Espíritu de Dios habita, sabe que eso duele. Que como creyentes nos duele caer. A las personas del mundo no les duele, porque ellos están acostumbrados a vivir en el pecado. Pero en quienes el Espíritu Santo habita, a esos les duele. Ningún creyente se arrastra conscientemente de cabeza a la tentación. No debería, porque es como dar coces contra el aguijón. Es causa dolor propio, dolor en uno mismo. Entonces vamos a profundizar en el segundo punto, que nos va a dar una perspectiva un poco más amplia sobre este tema de la tentación, y necesitamos escucharlo. El segundo punto es cuál es el beneficio de la tentación. Ya hemos dicho que tenemos un problema con la tentación. Y la realidad es que la tentación la enfrentamos en muchos momentos de la vida. Y la enfrentamos en situaciones pequeñas en las que normalmente salimos vencedores. Pero la petición que el Señor nos coloca no es de ese tipo de tentaciones pequeñas, en las que uno fácilmente dice, yo no hago eso. La petición es especialmente por aquellas tentaciones grandes que tienen la capacidad de hacernos caer. De eso es por lo que el Señor nos está invitando a orar. Por ese tipo de tentaciones grandes que son más peligrosas para nosotros. Porque aquellas que debido a nuestra naturaleza, debido a nuestros gustos, debido a nuestra vida pasada, somos más propensos a caer. Pero ocurre algo. Así como hay el peligro, existe la realidad de que la tentación no la podemos sacar de nuestras vidas. Es decir, el mundo no va a ser sin tentación. Esta vida, antes de llegar a la eternidad, vamos a tener tentaciones que enfrentar. ¿Y por qué? Uno diría, bueno, pero si la tentación es tan mala, ¿por qué el Señor simplemente no nos quita la tentación y ya? Y listo, se acabó el problema. La realidad es que la tentación también tiene un beneficio para el creyente. Porque Dios ha permitido que la tentación exista en el mundo y el pecado exista en el mundo, pero no para caer, sino para vencerla y superarla. Para vencerla y superarla. Cuando nosotros somos tentados y vencemos la tentación, ¿qué ocurre? Nuestra fe crece. Reforzamos nuestro compromiso con el Señor. Aprendemos a que vivir nuestra fe de manera coherente para la gloria de Él tiene beneficios, trae bendición. Aprendemos a que vivir de acuerdo con nuestras creencias es lo mejor. Enfrentar la tentación y vencerla tiene beneficios. Dios puede usar esas tentaciones como una herramienta para fortalecer nuestro carácter. Ojo, Él no es el que tienta, pero Él las puede usar para que nuestro carácter sea fortalecido, para que podamos crecer en Él. Con eso, tengo que aclarar otra cosa. Y es que el diseño de Dios es que pensamos las tentaciones, no que cedamos. ¿Por qué quiero decirlo? Porque desafortunadamente existe la tendencia a pensar, pero es que como las tentaciones están allí, entonces yo tengo que caer porque la tentación está. No es cierto. Cuando la Biblia dice que nosotros somos débiles, lo dice no para animarnos a pecar. Cuando la Biblia dice que nosotros somos débiles, lo dice para que busquemos aquel que es fuerte. Esa es la razón por la que la Biblia resalta la debilidad.
para que busquemos a aquel en quien está la fuerza. Y la fuerza está en el Señor. Él es el que nos puede librar para vivir para su gloria. Así que la debilidad, aunque es nuestra debilidad y aunque es un problema, no es excusa. Debemos buscar al Señor porque Él tiene el poder para ayudarnos a vencer las tentaciones. ¿Cómo funciona esto? Estamos en año nuevo, vida nueva, cuerpo nuevo. Vamos al gimnasio. Empezamos a ejercitarnos porque queremos a final de año estar mucho más saludables, mucho mejor que como empezamos el año. Pero resulta que cuando empezamos a avanzar en el ejercicio, el cuerpo ya se empieza a acostumbrar y hay que añadirle más peso. Y en el caso de las máquinas de cardio hay que añadir más velocidad y más inclinación. Y adivinen qué es lo que pasa con eso. Cuesta, duele. Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Se retiran del gimnasio. Yo no sigo, porque es que eso duele mucho. Pero si nosotros no superamos, en el caso del ejercicio, si no continuamos y no vencemos la dificultad y no vencemos esa incapacidad de nuestro cuerpo para poder pasar a otro nivel, que nos quedamos así. Entonces, ¿cómo se fortalecen los músculos? ¿Cómo se fortalece el corazón de una persona? Tiene que aumentar la intensidad. Tiene que aumentar la fuerza. El ejercicio tiene que costar. Tiene que doler. Eso ocurre con nuestra vida espiritual. ¿Quieres crecer? Tendrás que enfrentar las tentaciones que son una realidad en tu vida, de la mano del Señor, y superarlas. No hay otra manera de crecer. Poner en práctica lo que has aprendido. Tomen esto como una escuela. Tomen la vida con el Señor como una escuela. Tomas la lección, aprendes lo que tienes que aprender, pero en la escuela un profesor te hace un examen. Y tienes que superar el examen. Y si te hacen 4 o 5 exámenes en el año, no creas que te van a examinar, te van a poner siempre el mismo examen que te pusieron al principio. Te van a poner exámenes más complicados de acuerdo a lo que vas aprendiendo. Y si superas el examen, apruebas. Esto es lo que ocurre con las pruebas y especialmente con lo que estamos hablando hoy, la tentación. Hay que superarla. Y miren cómo lo dice la Escritura. En Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Miren lo que dice. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y dentro de esas pruebas incluyen las tentaciones. ¿Estás siendo tentado? Gózate. Pero no te goces para pecar. Gózate porque el Señor te quiere hacer crecer. Te quiere hacer depender más de Él. Te quiere llevar a la paciencia. Para que seas perfecto y completo. Es decir, para que seas maduro. Para que puedas madurar. Ese es el diseño y el beneficio de la tentación en nuestras vidas. ¿Están ahí? Sí. ¿Son desagradables? Sí. Pero hay que enfrentarlas de la mano del Señor para avanzar. Vamos al último punto. Ahora, hemos reconocido la realidad que hay en nosotros. Hemos reconocido cómo el Señor puede usar la tentación en nuestro beneficio si luchamos de la mano de Él. Y lo último, que es especialmente el centro de este pasaje, es que el Señor es quien nos libra de la tentación. Este pasaje nos enseña, y no nos dejes caer en tentación. En este pasaje estamos reconociendo que Él tiene el poder para no dejarnos caer en aquellas tentaciones que son difíciles para nosotros, que son atractivas para nosotros.
Solo Él tiene el poder. Hermanos, y esta es una advertencia que siempre hay que atender. El poder está en Él. Lo que decíamos de la debilidad. La debilidad nos debe llevar a buscar a aquel que es fuerte. Recuerden el caso de Pedro. El Señor le advirtió, me vas a negar. Pedro fue vanaglorioso. Si todos estos te abandonan, yo nunca te abandonaré. ¿Cuál fue el resultado? Negó al Señor, y no una, sino 3 veces. Hermanos, cuando podemos caer fuerte. Y en muchas ocasiones. No una, sino 3. Lleve la cuenta usted de cuántas podríamos caer nosotros con nuestra propia debilidad, con aquellas cosas que apelan más a nuestros viejos deseos. Él es quien tiene el poder para librar. Y esto no significa que no debemos estar alertas. Es precisamente estando alertas que debemos orar a Él, que debemos pedirle a Él que nos libre. Y aquí quiero tratar con otra mala enseñanza, con otro extremo. Y es que, bueno, como el Señor es el que libra la tentación, entonces yo me lanzo de cabeza al pecado. No. Porque Él me va a proteger. No, hermanos. Muchos han tomado ese camino y no han vuelto. Desafortunadamente. El hecho de saber que el Señor es quien nos libra de la tentación no quiere decir que nosotros no tengamos que velar, no tengamos que perseverar. El hecho de que el Señor sea quien libra la tentación no significa que no tengamos una responsabilidad de no ver esos programas que sabemos que son ofensivos a Él y que tienen efecto en nosotros, o de escuchar esa música que a Dios le ofende, que a Dios le desagrada, y que va quedando ahí grabada en nuestras mentes y nos va llenando de basura, porque no es otra cosa, es basura. De tener como amigos o amigas esas personas que sabemos que no quieren a Dios, que lo detestan, blasfeman su nombre, y las malas conversaciones echan a corromper las buenas costumbres. Lo que estamos pidiendo es que haciendo todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, Él nos libre, porque nuestra debilidad es grande. Eso es lo que estamos diciendo. Que haciendo todo lo que tenemos que hacer, lo que está en nuestras manos hacer, Él nos libre y nos ayude. Lo contrario, el pretender que Dios nos tiene que ayudar, aunque vivamos en desobediencia a Él, es tentar al Señor. Y eso el Señor lo detesta. Que se ponga a prueba, que Él sea tentado. Hermanos, esta petición es, hagan de cuenta, como cuando el Señor le anunció a Egipto que iban a estar en sequía. Egipto produjo entonces varios años trigo en abundancia. Se llenaron las despensas y estaban listos entonces para los años de sequía. Esta oración actúa especialmente como una petición para los tiempos de sequía. Póngalo de esa manera. Es como almacenar, es como pedirle al Señor en ese momento en que esté en una especial fragilidad, en que esté en una especial debilidad: Señor, líbrame, sálvame, no me dejes caer. Como diría Pablo en Efesios 6, verso 13: por tanto, tomen toda la armadura de Dios, y la armadura de Dios incluye la oración, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Para que en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la tentación, en el día del ataque, después de haberlo hecho todo, estemos firmes. Eso es lo que esta petición busca. Mis hermanos, ¿cuáles son esas tentaciones que nosotros sabemos que nos pueden hacer caer? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros sabemos perfectamente
que somos susceptibles a caer. ¿Qué son? ¿Es la comida? ¿La ropa? ¿El despilfarro de dinero? ¿La pereza? ¿El desánimo? ¿Qué es? El Señor y ustedes lo saben. El Señor y ustedes lo saben. Pero el Señor y ustedes también saben cómo están viviendo en esas áreas. Si están viviendo guardándose o si están viviendo exponiéndose para pecar con ganas. Solo el Señor sabe eso, y ustedes. Delante de los hombres las cosas se pueden ocultar. Delante del Señor no. Y yo les digo algo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, no le teman a los hombres, témanle a Dios. Témanle al Señor, no a los hombres. Témanle a Él. Estamos delante de la presencia de Él. Hermanos, la Escritura lo dice con claridad, el problema somos nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Son esos deseos que están dentro de nosotros los que nos tientan. Busque al Señor y pelee contra usted mismo esa batalla. Peléela contra usted mismo. Somos el peor enemigo que podemos tener. Nosotros. Nuestro primer campo de batalla está aquí, en la mente. Ese es el primer campo de batalla de un cristiano, la mente. La mente nos juega una mala pasada. Ahora, el Señor en esta petición enfatiza especialmente al maligno. Que seamos librados del mal. Y aquí mal debería ser mejor traducido como el maligno. Que seamos librados del maligno. ¿Y por qué? ¿Por qué se enfatiza especialmente en el maligno? Aquí hablando de la tentación. Bueno, porque es un hecho que Satanás existe y que Satanás es un ser espiritual que no podemos ver, es un ser personal que tiene identidad y es un ser astuto. Esa es una realidad. Estamos peleando con alguien especialmente astuto. Nuestro enemigo es especialmente astuto. Nuestro enemigo es capaz de torcer la Escritura y engañarnos con la misma Escritura. Recuerden al Señor Jesús en el desierto con Satanás. Satanás le citó el Salmo 91. Pero es que el Señor dice en su palabra que no te dejará caer. Lánzate de este monte, que Él va a mandar sus ángeles acerca de ti. Y el Señor Jesús le recuerda, para que te guarden en todos tus caminos. Es guardando el camino del Señor. Satanás sabe torcer la Escritura. Por eso es tan peligroso vivir sin la Escritura. Porque él la sabe manipular. La primera tentación, ¿cómo fue? ¿Con que Dios ha dicho no comas de ningún árbol? ¿Dios dijo eso? No. Pero en ese momento que Satanás dijo eso, en el jardín, Eva mordió el anzuelo, entrando en conversación con él. No rechazando. Porque la Escritura es muy clara, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de ustedes. La respuesta no es interactuar con el diablo. La respuesta no es entrar a interactuar a ver cómo razono yo con la tentación. Es un enemigo astuto, es más astuto que nosotros, reconozcámoslo. La respuesta es someterse al Señor, lo que su palabra dice, resistir al enemigo y Él huirá. Esa es la respuesta. Entonces, Satanás es un enemigo astuto. Sabe cómo atacar, sabe cómo manipular. Lo sabe muy bien. Y es cierto, Satanás no es Dios.
Satanás no está en todo lugar. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Satanás sí tiene demonios. Es cierto que Satanás no lo sabe todo, Dios lo sabe todo. Pero Satanás conoce muy bien la raza humana. Y sabe cómo manipular la escritura. Es como león rugiente buscando a quien devorar. Un león acecha a su presa. No se le lanza la primera. ¿No lo ha visto en el Discovery Channel? Un león acecha y busca el mejor momento. No se lanza de inmediato. Es cierto. Él no gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. Pero aunque reconocemos que Él no es como Dios, nosotros también reconocemos que nosotros no somos como Él. No tenemos el poder de Él. Por eso es que la Escritura nos aconseja que pidamos a Dios que nos libre del maligno. Por eso la Escritura nos aconseja eso. Es cierto que Satanás aflige hasta donde Dios le permite y por el tiempo que Dios le permite. Todo eso es cierto. Pero eso no quita de nosotros el deber de pedir ser librados. Y la Escritura nos dice que a quien nosotros debemos ir para que nos libre es a Dios. En Judas 1, verso 9, nos ilustra lo que sucedía cuando Satanás pretendía robar el cuerpo de Moisés y luchaba contra el arcángel Miguel. ¿Qué pasó allí? Dice el pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A ver, es un arcángel. No estamos hablando de cualquier ser. Un arcángel. De los principales dentro del ejército de Dios. De los principales, para ser más exacto. Y él, arcángel, el que está por encima de los ángeles, que comanda a los ángeles, él no reprendió directamente al enemigo. Él le dijo: que el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque ¿en quién está el poder para reprender a Satanás? En Dios. Él lo tiene. Mis hermanos, Dios es refugio fuerte para resguardarnos. Dios puede hacernos caminar en fundamento firme. Él es la roca sobre la cual podemos colocar nuestros pies. El Señor tiene el poder para sacar a Satanás huyendo en un santiamén, en un instante. Hermanos, el mismo que cuando Ezequías oró, mató a todo el ejército asirio en una sola noche, el mismo que detuvo el sol de Gabaón para que Israel ganara, que es el mismo Señor que mandó a salir una legión de demonios a que se fueran a una piara de cerdos, Él tiene el poder para decirle al enemigo: basta, vete. ¿Estamos enfrentando la tentación? Hay que ir al Señor. Hay que ir al Señor. Hay que ir a Él. Yo me temo a veces que nosotros oramos y en nuestra vida de oración a veces no hay una petición por esto. O a veces la hay, pero como por salir del paso. Bueno, ya aprendí que tengo que pedir por esto, pero lo hacemos como por salir del paso. El Señor estaba al lado de Pedro. 3 años y medio con Pedro, al lado de él. Y le dijo: mira, vela y ores para que no entres en tentación. El peligro está. Pero más poderoso es Dios. Más poderoso es Él. No estamos solos. El poder de Dios está con nosotros. Las oraciones de nuestros hermanos están con nosotros. No estamos solos. Pero tenemos que reconocer el hecho
de que esta batalla no la ganamos solos. La ganamos dependiendo del poder de Dios. La ganamos llenando nuestra vida de las Escrituras. La ganamos yendo en oración como un mendigo de quien toda su vida depende que le den un pedazo de pan y le decimos: Señor, ayúdame a vencer la tentación. Líbrame de la astucia del maligno. Líbrame de la astucia del maligno. Así que, mis hermanos, yo deseo que seamos fieles hasta el final, que podamos llegar a ese lugar donde ya no habrá más tentaciones, donde ya no habrá más luchas, donde ya no habrá más guerras, al reino de gloria del Señor. Pero mientras estamos en esta vida, tendremos que decir: Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.